Hola, buenas tardes y bueno, bienvenidas a todas las personas que estéis viendo esta presentación en YouTube. A la presentación de este libro maravilloso de Elvis Guerra, que es Ramonera. Aquí entre mis manos está la versión española en castellano, la versión castellana de... Y hola Elvis, muchísimas gracias por estar aquí con todas nosotras. Y quisiera, buenas, y quisiera eso, darle las gracias al Centre LGTBI de Barcelona por acogernos, por acoger esta actividad dentro del ciclo, ¿no?, en el cual se enmarca, que es Dones, asterisc, juntas y diversas, espero haberlo pronunciado medianamente bien, que forma parte a su vez de un ciclo, ¿no?, de actividades impulsadas justamente por el Centro LGTBI de Barcelona, que se han ido desarrollando en estos meses hasta del 12 de abril hasta el 16 de julio y que tienen que ver con mesa redonda. Por ejemplo, recordaría en la mesa redonda que tuvieron justamente el Día Internacional de la Asexualidad. Me parece un tema crucial y muy importante, ¿no?, sobre el cual reflexionar y sobre el cual creo que aún no se ha reflexionado lo suficiente, pero reúne también no solo mesas de pensamiento, sino también de música y de poesía, de performance, de literatura, como la que tenemos hoy, y también de cine. Así que nada, que estéis pendientes de su programa porque aún van a dar que hablar hasta julio. Entonces, hoy tengo el placer, el privilegio de estar otra vez con Elvis Guerra, poeta y traductor del zapoteco. Sus poemas han sido publicados en muchas antologías y muchas revistas. En 2015 obtuvo también un premio muy importante, que es el Premio Casa de la creación literaria en lengua zapoteca, con el título que en español sería Buscarás. No lo pronuncio en zapoteco porque no puedo, ¿vale, Elvis? Perdona. Es autor de los libros que en español sería Declaración de Ausencia, en zapoteco también, y de Ramonera, que salió en Círculo de Poesía en México en 2019 y que me cautivó. Bueno, cuando nació el libro de Elvis, nació más o menos también nuestra editorial de Traversal, y fue, vamos, un flechazo, ¿no? Y lo leí y tenía clarísimo que tenía que estar entre los primeros libros que íbamos a publicar por su fuerza y por lo que significa también. Ahora lo vamos a hablar con Elvis. Bueno, también como traductora publicó el libro que en español significaría Piel Oscura, que son cuentos eróticos al zapoteco. Ha sido becaria también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en el programa de Jóvenes Creadores en 2016, 2017 y 2018-2019, si no me equivoco. Importante, sus poemas han sido traducidos a muchos idiomas y hace poco tuvimos la maravillosa noticia de que Ramonera también va a estar publicado en inglés. Y eso a mí me parece crucial y me parece sobre todo un acto también político, ¿no? Porque la traducción siempre es un acto político desde mi punto de vista. Entonces, Elvis, buenas tardes. Hola. Adiu sigirabi ne kayuna diagala anulu kabandabi ani didona be pena yechenu ati yanajila no ani ala tuneka sikari. Buenas tardes, buenas noches para ustedes, buenos días para mí. Es un gusto enorme poder estar a través de una pantalla compartiendo con ustedes. Y bueno, durante este tiempo vamos a hablar sobre este libro que ya pudiste comentar, ¿no? Algo sobre él. Y más adelante vamos a poder profundizar sobre el libro y bueno, es un gusto enorme poder estar aquí. Muchas gracias, lo mismo digo. Elvis, me gustaría, para las personas que quizá no están no conocen bien qué significa ser muse, me gustaría un poco que nos presentaras un poco qué significa para ti, qué es la museidad y qué significa ser muse.
Bueno, la palabra surge ancestralmente eh, de una identidad, ¿no? Por supuesto, es una identidad sexual que parte de lo que se define como lo no binario, ¿no? Es decir, es muy complejo lo mushe porque engloba cultura, engloba lengua, engloba identidad, eh, y varios elementos que pasan también por la indumentaria, que pasan por el espacio geográfico. En fin, hay un montón de cosas que van complementando y que hacen que lo mushe tenga características sui generis, ¿no? Pero lo mushe es la palabra que se da a los cuerpos que nacimos biológicamente masculinos, pero que genéricamente vivimos como mujer y que la sociedad, la cultura nos va colocando en ciertos roles, en ciertas situaciones que tradicionalmente corresponden a la mujer, ¿no? Y entonces lo mushe, digamos, parte de una identidad de género que posteriormente toma una forma para llegar a la expresión de género, ¿no? Eh, hay un registro desde el siglo XVI que se da como que lo hace un sacerdote, ¿no? El fray Juan de Córdoba, que es el que registra más de 22,000 palabras al zapoteco y entre ellas incluye la palabra mushe, por supuesto con otra connotación, ¿no? Porque es el cristianismo el que hace este registro y pues hay ciertos cuidados, ¿no? No se toca la parte sexual, sin embargo, se habla de una persona que tiene dos seres, dos espíritus, ¿no? Y en la actualidad, pues ya se considera, ¿no? Una identidad de género. Y para mí, en lo particular, lo mushe es tener una ideología, haber nacido en un cuerpo, repudiarlo primero y después aprender a amar ese cuerpo, ¿no? Y fue lo que a mí me pasó, por supuesto. Ahora sí puedo decir que no nací en un cuerpo equivocado porque he aprendido a amar este cuerpo y he aprendido a disfrutar con este cuerpo, ¿no? A veces es como niño, a veces me he visto como mujer, a veces, y me gusta esta dualidad del poder ser hombre y mujer y no ser ninguno a la vez, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora que has hablado del cuerpo equivocado, me ha evocado un ensayo que me parece muy, muy interesante, que se publicó aquí en España de Miquel Misé, que se llama justamente A la conquista del cuerpo equivocado, ¿no? Que muchas veces la cuestión no es repudiar, ¿no?, tu cuerpo, sino abrazarlo y abrazar tu otredad, ¿no? Otra forma de vivir este cuerpo. Además, lo muse, como tú decías, a mí me cautivó sobre todo por una cuestión que lo que tú decías que está vinculado a un contexto muy, muy, muy preciso, geográfico, cultural, lingüístico. Entonces se da en un punto exacto del mundo. Y lo que sí que me parece interesante tenerlo aquí y tenerte, por ejemplo, hoy en el Centro LGTBI de Barcelona, es de repente también intentar poner el foco, la mirada a una realidad que forma parte del mundo LGTBI, pero no desde la mirada siempre occidental, paternalista y blanca, que al final nos olvidamos que también dentro de lo LGTBI también existen muchas realidades que se encuentran, que están oprimidas o que se encuentran en zonas más oscuras, ¿no? En zonas que... Entonces, para mí lo Muse también tiene esta capacidad de poner en tela de juicio o de hacernos reflexionar también desde la comunidad LGTBI. Y también, fíjate, a mí al principio también lo vivía de una forma en la cual no comprendía exactamente, o sea, lo veía solo desde lo positivo, ¿no? Que por supuesto lo es, pero también es necesario pensar cómo la norma hegemónica, como el patriarcado, hace que también ser muse, ¿no?, también implica una pérdida también de poder, ¿o no? ¿Tú lo has vivido así? Lo que ocurre es que lo mushe pertenece a una población minoritaria y todo lo minoritario el Estado suele pisotearlo, suele arrebatarle derechos, suele eh, minimizarlo, ¿no? Y entonces sí creo que hay ciertas
ciertas cuestiones que te ponen en una situación en el que hay algunas posibilidades, algunos privilegios y algunas realidades, ¿no? Por ejemplo, Juchitán es un lugar profundamente machista, en donde existe una división sexual del trabajo, existen roles muy específicos para los hombres y muy específicos para las mujeres. Las mujeres juegan un papel muy importante. Por ejemplo, a las mujeres les corresponde el intercambio comercial. La economía de Juchitán se sostiene gracias a la economía local porque es una economía de fiestas. Si no hay fiestas, el dinero se paraliza. ¿Por qué? Porque en las fiestas vendemos los trajes, vendemos botanas para la fiesta, es decir, todo depende de la fiesta, de las celebraciones. Y lo que ocurre es que para los mushes hay ciertos espacios reservados. Por ejemplo, para adornar una fiesta, para hacer las botanas, para vestir a las mujeres, maquillarlas, peinarlas. Perdón, Lo que ocurre es que ese espacio es exclusivo para los mushes, ¿no? Y entonces, pero también hay otros espacios que son negados. Por ejemplo, la escuela, los espacios laborales, formales, por ejemplo, ¿no? No hay, sí, no hay pocas mujeres, por ejemplo, en puestos de trabajo bien remunerados, con seguridad social, estabilidad económica, pero el Estado tiene una respuesta perfecta para eso, ¿no? Es el Estado, es que no tienen la escolaridad que se requiere, pero ¿por qué no tenemos esa escolaridad, no? Porque a los 10, 11 u otros más a más temprana edad, ¿no? 8 años, ya queremos expresarnos como mujer, ¿no? Y entonces la escuela nos dice, el Estado nos dice, tú no puedes ingresar a la escuela vestida como mujer, porque finalmente la escuela sigue siendo patriarcal y sigue pensando los cuerpos binarios, ¿no? O eres hombre o eres mujer, y en ese extremo no hay posibilidades, ¿no? Y la mayoría decide desertar para defender lo que es, para defender su identidad, ¿no? Entonces yo sí creo que hay problemas que hay que trabajar todavía, ¿no? Principalmente en lo educativo, en lo escolar y por supuesto en lo laboral, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que falta mucho por hacer. Sin embargo, tenemos otras posibilidades, que tenemos otros momentos, tenemos otros contextos para demostrar el poderío, ¿no? Que es en el caso de la organización de las fiestas, que es importantísimo para nuestra cultura, los cargos, ¿no? Comunitarios como mayordomos, como, en fin, esos espacios que para el mundo occidental significarían nada, pero para nosotros lo es todo. Depende entonces la visión con la que nosotros veamos estos espacios de poder. Y no sé si me explico, pero lo que ocurre es que en la política patriarcal, por ejemplo, una mujer jamás ocuparía un cargo de elección popular, pero en la política comunitaria, en los espacios comunitarios, sí podemos llegar a ser mayordomos y es perfectamente equiparable, ¿no? O inclusive más valioso que ser presidente, que ser alcalde, que ser gobernante, ¿no? Y entonces hay ciertos espacios que nos son vedados, pero también hay otros en los que nos consideran y somos parte. Entiendo perfectamente, porque claro, al principio una persona puede pensar, oh, qué bien, ¿no? De repente se rompe el binarismo gracias a la MUSE, pero ese binarismo se rompe dentro de un sistema patriarcal, en lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, que se hace evidente, que habéis sufrido también a nivel, estamos hablando también de vida, ¿no? De lo que implica una vida de una MUSE, lo que implica la vida de una mujer, con respecto en un sistema patriarcal como puede ser, por supuesto, el de México, el de España o, bueno, cualquiera en el cual estamos. Y te quería preguntar un poco qué papel tiene en tu vida personal como el Bisguerre y como muse lo artesanal, porque un poco estabas hablando de eso, ¿no? O sea, lo artesanal, ¿cómo te defines tú en ese sentido? Si tuviera que decir en tu vida qué papel tiene, ¿no? La artesanía,
no solo a nivel personal, sino también a nivel como de colectivo, a nivel de unir distintas vidas. Hay ciertos trabajos que son tradicionales y que tienen que desempeñar las mujeres. Por ejemplo, en el textil, ¿no? Crear todas las mujeres en Juchitán, en el Istmo, usan un traje, usan un huipil. Y entonces, en mi caso, yo elaboro huipiles, elaboro trajes, bordo todo eso, ¿no? E irremediablemente, seas o no seas machista, seas o no seas homofóbica, seas o no seas lo que seas, tienes que pasar por mis manos, porque tengo que vestirte, porque tengo que arreglarte para una fiesta. Y entonces creo que estos mecanismos que tiene la cultura permiten socializar, permiten que dos formas de pensar, que dos formas de ser puedan socializar de manera obligada finalmente, ¿no? Aunque sea de manera obligada, pero hay cierto respeto. Entonces, tú sabes que no puedes faltarme el respeto, que no puedes discriminarme porque vas a requerir de mí que yo te vista. Y entonces, a nivel colectivo, pues sí tengo un pequeño taller, ¿no? Que funciona para dar trabajo a otras mujeres y a otros mujeres. Y eso hace que la economía mía, la de los demás, la de los otros sujetos que me rodean y que forman parte de mi negocio, ¿no? Como la modista, la que me pinta, la que maquilla, la que borda, la que teje, la que, en fin, que es un equipo grande, hace que seamos parte, ¿no? Parte esencial de la cultura, de la comunidad. Y hay algo bien interesante. Hay quienes deciden renunciar a estos trabajos tradicionales. Hay quienes deciden ser profesores, ser médicos. En mi caso soy abogado también. Pero lo tradicional no está peleado con los otros trabajos. Esos oficios no están peleados con los otros trabajos. Al contrario, lo que hace es que puedes complementar, que puedes ser profesor y puedes adornar un carro alegórico, puedes ser médico y bordar, puedes ser, tener otra profesión y tener un oficio. Y entonces esto hace que la presencia del museo tenga una presencia social y que tenga espacios de cabida y que tenga espacios de poder gracias a su trabajo, ¿no? Y hay algo bien interesante que decías, lo mucho forma parte de lo LGBT. Lo mucho es muchísimo antes de lo LGBT. Lo mucho tiene más de 500 años y que hay registros de prácticas homoeróticas de la comunidad mushe, solo que no se nombraba. Antes del acrónimo LGBTTIQ, hay prácticas, hay actos sexuales de la comunidad mushe y que ya tenían nombre. Entonces, más bien creo que lo mushe forma parte del mundo, así como hay otras expresiones y otras identidades en el resto del mundo indígenas anterior a lo LGBT. Entonces, sí creo que somos un grupo de resistencia política porque seguimos vigentes, porque decidimos no ser parte de lo LGBT, pero tampoco estar peleados, sino defender nuestra propia identidad. Y creo que ahí está la valía de esta lucha social también, ¿no? Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque claro, también hay una visión también colonialista, ¿no? Si queremos también, ¿no? En ese sentido de no ver todo el trabajo y toda la práctica, las identidades que han existido en otras realidades que se consideran periféricas desde otros lugares de poder. Occidente, etcétera, etcétera. Y todo, por supuesto, lo que ha significado, ¿no? la ocupación de América Latina, ¿no? Por parte de Occidente. Y ahora quería un poco moverme hacia nuestro libro. Digo nuestro porque lo siento como tan cercano. Me ha gustado muchísimo trabajar contigo. También quiero decir que ha sido un lujo, quiero decir públicamente, que ha sido un lujo poder trabajar contigo. Gracias por tu profesionalidad siempre y también por tu cercanía, por hacer que realmente un libro sea algo que va más allá, ¿no? de papel, sino que realmente sea un acto político, ¿no? Un acto de resistencia que hemos conseguido tejer
desde nuestras diferencias, desde nuestro lugar en uno distinto y hasta desde dos continentes distintos. Queda pendiente que vengas aquí, ¿eh? Queda pendiente, eso, eso no se nos olvida. Entonces, Elvis, antes de dejarte paso para que nos leas unos poemas, sería muy bonito, si te apetece, leerlo tanto en zapoteco como en español. Me gustaría que nos hablaras un poco de, sobre todo para la persona que no conocen o que se pueden extrañar, y me gusta mucho la idea de la extrañeza ante este libro, ¿no? Con el título Ramonera, porque lo que me pasó a mí también, cuando lo leí por primera vez, no entendía muy bien a qué se refería hasta que, claro, lo empecé a leer. Entonces, ¿por qué este título y qué es una ramonera? La comunidad Mushe tiene una forma muy peculiar de vivir su sexualidad. A diferencia del mundo occidental en el que existen homosexuales, bisexuales, pansexuales, heteroflexibles, para la comunidad Mushe no. Para la comunidad Mushe existen 4 géneros: hombre, mujer, perdón, Gyu y Mushe. Particularmente en lo Mushe existe Mushe Guna, que es Mushe mujer, que se traduciría así literalmente, que son las Mushes cuya identidad y expresión corresponden a lo femenino y que viven 100% su vida como mujer, visten como mujer todo el tiempo, tienen trabajos tradicionalmente femeninos y que si tuviéramos que encasillarlo sería lo más cercano a lo transgénero. Existe la Mushengiu, ¿no? Que es Mushe hombre, que son los cuerpos masculinos que pueden o no estar casados con una mujer, tener hijos, tener un trabajo tradicionalmente femenino, cocineros, rezadores, sastres, decoradores, bordadores, en fin. Tienen esposa, tienen hijos, y sin embargo, toda la comunidad los identifica como un cuerpo mushe, tienen prácticas homoeróticas, pueden tener otra pareja sexual, además de la pareja mujer. Para ustedes sería bisexual, para nosotros no. Existe la Mushengyu, que sería literalmente mushe lesbiana, que son las mushes que visten o no como mujer, que tienen o no un trabajo femenino o masculino, pero que pueden llegar a tener una relación sexual, amorosa, afectiva con otra mushe. Tradicionalmente e históricamente, la mushe tenía permitido relacionarse sexualmente con un hombre heterosexual. Y la cultura, lo que ocurre con la cultura es que los hombres heterosexuales, aunque se relacionen sexualmente con una mushe, no los vuelve homosexuales. Al contrario, reivindica su heterosexualidad. Y yo creo que por la cultura, por lo que representa a la mujer y ciertos factores de la propia cultura, lo que hace es que la mayoría de los hombres, la gran mayoría, sí tenga su primera experiencia sexual con una mushe. Y entonces, y en la actualidad, cuando dos mushes deciden juntarse, vivir o tener relación sexual de noviazgo, la comunidad como los concibe como un cuerpo femenino, entonces piensa, 2 mujeres juntas son mushes lesbianas. Vale. Por supuesto, ocurre más con la generación más joven, ¿no? La mía y las más jóvenes. Las otras ya no, porque ellos tienen otra forma de pensar, ¿no? Y de esta última yo hablaría de una subcategoría que es ramonera, que son las mushes que se atreven a voltear a los hombres heterosexuales
Es decir, que todas las mujeres se relacionan con hombres heterosexuales, pero generalmente son pasivas en la relación sexual. Y las mujeres que se atreven a romper con este código, que se atreven a penetrar, que se atreven a voltear al hombre, se les llama ramoneras, en honor al primer hombre que se volteó, que se llamaba Ramón. Porque como era una práctica prohibida ser activa en una relación sexual, entonces cuando una mujer se atreve a romper con este código, no lo puedes nombrar, porque entonces toda la comunidad te puede ver mal y lo que hicieron fue crear un código de lenguaje para poder nombrar este acto sexual. Y se creó un código tan famoso entre la propia comunidad mushe, que ahora a las mujeres que se atreven les dicen ramoneras, ¿no? Pero ni la mushe ni el hombre se atreverían a admitir públicamente que son ramoneras o que son ramones, porque hay ciertos patrones, hay ciertos estándares sociales que rigen la sexualidad, que rigen el machismo mismo, que rigen y que aunque en Juchitán se obedece más al deseo que a los estándares sociales, son secretos a voces que no se pueden nombrar, que no se pueden decir porque tienen familia, porque hay ciertas cadenas, ciertos candados, ¿no? Que lo que hacen es cooptar, ¿no? Tu libertad por completo. La ejerces, la vives, la disfrutas, pero no la nombras, no te atreves a nombrarla. Y esto es bien interesante. Ahora, ¿por qué ponerle el título al libro? Porque sí quería provocar. Sí quería primero decir que hay otras formas de amar. Claro, es como una reivindicación dentro de la reivindicación, realmente, ¿no? Es que realmente ese título entiendo que es como una bomba un poco dentro también de la comunidad muse. Sí, está visibilizando una práctica sexual que se había mantenido en el anonimato siempre, pero también puede peligrar porque entonces un hombre, ahora sí la comunidad ya sabe que es un Ramón, el resto de la comunidad, lo que significó un código, porque la comunidad musea tiene un código específico de lenguaje, que hay palabras que únicamente tienen sentido para la comunidad y que fuera de ella no significan nada. Y entonces Ramonera es uno de estos códigos, ¿no? Cuando yo decido hacer esta provocación, sí estaba consciente de lo que significaría para mí, porque fue un proceso también para mí. Fue un proceso psicológico, fue un proceso interesante para mí. El poder escribir, nombrar estas cosas, tuvo que exorcizarme el alma, tuvo que exorcizarme la memoria, poder hablar de mi padre, que fue asesinado cuando tenía 3 años, poder hablar de mis prácticas sexuales, poder hablar, el poder hablar de los otros implicaba hablar de mí. Y el nombrar mi realidad implicaba también nombrar la de los otros. Y por eso este libro, ¿no? Wow, wow. La verdad es que es muy interesante y sobre todo interesante tu capacidad de poder elaborar un discurso crítico que no solo hace emerger, ¿no? lo que es la comunidad muse en un contexto distinto o en un contexto, ¿no? más, si quieres, también patriarcal, sino también preguntarte sobre los mismos códigos que rigen, ¿no? la comunidad muse. Es decir, por eso me parece realmente hermoso y enhorabuena por este trabajo, porque seguramente no ha sido fácil trabajar desde este lugar, ¿no? Y evocar también estos fantasmas de tu vida, ¿no? Al final, de tu vida personal. Así que, bueno, yo ahora, me gustaría antes de hablar un poco, antes de la lectura, que tenemos como unos 15 minutos, pero que me parece muy importante hablar del zapoteco, o sea, que no podemos no hablar del zapoteco. Yo tenía clarísimo, por ejemplo, que cuando teníamos que publicar tu libro aquí en España,
tenía clarísimo que no íbamos a publicar solo la versión traducida, autotraducida por ti, sino que tenía que estar la versión en zapoteco, porque este libro es un libro en zapoteco. ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿qué papel tiene el zapoteco dentro de la comunidad Muse y tú cómo reivindica el poder de la palabra en zapoteco? Es que hay cosas que no se pueden traducir, hay expresiones, hay palabras, hay momentos que no tienen traducción. Entonces, para mí sí era interesante y por eso accedí con mucho gusto que publicaran en Letra Versal el libro, porque para mí era muy interesante que fuera acompañado de la versión original, porque yo pienso en zapoteco, amo en zapoteco, vivo, me expreso en zapoteco y entonces, y poner un tema tabú todavía en el mundo, como la sexualidad, como el deseo, es una postura política. Y ahora, en una lengua minoritaria, en una lengua que está hablada por cientos de personas solamente, para mí significaba mucho porque es como si tomaras mi palabra, mi lengua, la lengua que me vio nacer y le dieras el espacio, el lugar que le corresponde. Porque no la minimizas tomando solamente la versión en español. Al contrario, le das vida y dices, es tan importante como el español, como la lengua en la que fue creado. Entonces, hay un proceso de reivindicación para nosotros los zapotecas porque cada vez la gente no quiere que sus hijos hablen la lengua, los niños. Y para mí, hablar todo el tiempo mi lengua, pues representa darle vida, representa reivindicarla, representa nombrarla, representa no olvidar mi origen, porque la lengua es origen. La lengua, eh, la metáfora de la lengua, ¿no? La lengua física y la lengua como forma de comunicarte es lo que te hace feliz. Cuando tú introduces tu lengua en otro cuerpo, eres feliz. Y cuando tú haces que tu lengua llegue a otro cuerpo a través de un sonido, también te vuelves feliz y hace feliz al que lo recibe. Esta metáfora de la lengua, de verdad, a mí me ha parecido interesante porque cuando tú exploras mi lengua, te provoca algo, te provoca curiosidad para saber qué hay más allá de mi lengua. Y hablo de mi lengua física y hablo de mi lengua como sonido, de mi lengua como instrumento político, ¿no? Que ambos pueden ser elementos políticos, tanto mi lengua como mi otra lengua. Y por ahí va la cosa. Wow. Me has conquistado con este símil que me parece extraordinario, ¿no? La lengua anatómica y la lengua con la cual te expresas y esa lengua que se introduce en un cuerpo y que provoca placer, ¿no? Y curiosidad y un sentimiento también de extrañeza cuando la recibes. Así que muchísimas gracias por contestar a todas las preguntas, por sumergirnos en el mundo de las muses. Y ahora me gustaría pedirte, si te apetece, seleccionar, por ejemplo, 4 poemas y si nos lo podrías leer en zapoteco y su versión traducida, recuerdo, autotraducida por Elvis al español. Claro que sí. Muchas Te voy a leer gracias. unos dos porque prefiero las cortas. Perfecto, perfecto. Lo que tú quieras. La ave. La ave kiri navadi ichabe. Kiru gunave, kiri beebe, kiru uniberici, kiru sonilube, kira kaje eshebe, kiru unabe, kiri ni beko, la ave kira shaikebe, la ave ribishibe. Él, él no pregunta, no se opone, no rechaza, no hace ruido, no hace gesto, no gime, no llora, nunca dice no. Él no lo piensa. Él ramonea. Permíteme, es que hay un poco de ruido. Voy a silenciar un poco para poder perdonar. No te preocupes.
Tutika gundani. Nana bichagano gudubiza. La canana chiga putijinho. No stalle ni guino. Aqui nyegano mabiette kajiti. Mabia sirakwa gamisha kichiriulacho. Makirigu bageza. Dani le stinne visuagi chachi. Cayune si kamagutte. Così lo aso una logica cacce. Sti dicasi. Paligo si anduna. Zia basquielo. A quien corresponda. Sé que te casaste el año pasado. Sé también que serás papá. Mucho tenemos que contarnos. Debes saber que he bajado de peso en los últimos meses. Me queda mejor la camisa blanca que tanto te gusta. Dejé de fumar. En mi jardín planté flores de mayo. Estoy ensayando para cuando me muera. Quiero pensar que llorarás en mi funeral. Una cosa más. Si me olvidas, se te caerá el pito. Kirachi Ramón. Bijidu mana ni shengasti Ramón. Ramón kirini chochi gutishi. La kigana di pagibi shinga gudi ugasha kabegenda binija pastiu. Netibi quini na zezidi. Ramón kigana paguti shinga kudi kushki chiti muje giesti. Ramón rindara li chirigiji shela ne kajini. Ramón rukabiya. Pachu tugina badicha la pawayune muje. Kadingeka sigo nego kabeli. Nuka laka David Isidro Pacayon. Si seguirá muje nana. Mana nishe y Ramón. Siempre Ramón. El beso más exquisito es el de Ramón. Ramón no dice vamos a ramonear. Él no sabe que ramonear es dejar que otros se desvirguen con un dedo que sabe a sal. Ramón no sabe que está ramoneando cuando deja que una mushe penetre su flor. Ramón llega a su casa y abraza a su esposa y a sus hijos. Ramón dice que sí cuando le preguntan si ha probado una mushe, porque no es lo mismo probar a que te prueben. Algunos suelen llamarse David, Isidro o John, pero para las mushes siempre será mejor un Ramón. Ramonera. Ramon gangi umana jivalula de girangi. Niro yagi diruati kitana la sinirunishe shela. Niru chati parwati kwe yande tirici. Ngiu zuacici. Ngiu rodispe la gostingiu. Ladina gigi. Ishose gira ramonera. Nirakushaba guna. Nekanirizashi elad. Sabini jappa. Ramonera zagabia. Bikura shagichai kestovi. Kaniricheza gigi. Spido kanina kuvi vichagana. Kaniro yuvi tugana shila. Kanira nashi neru digi do nashi. Kaniruna tika yasha tingi ulaka. Ramon galalo. Ramon rulo nerula tuli. Ramon na pashela. Ramon na tuayuni gasti. Ramon gelati los lunastovi. Ramon vido kunda yali la de girasa ramonera. Vidigiava dundani skishagivalu. Negulunda yala adu. Tikichu jigiacha. Ramon ranudu. Ramonera. Ramón es el más hombre entre todos los hombres, el que se quema los labios para no recordar sus pasiones, el que se llena la boca para que el gemido no huya, macho firme, hombre que entrega su carne a la voluntad de otros hombres, cuerpo viril, padre de todas las ramoneras, las vestidas y también desvestidas, las siempre vírgenes, ramoneras sin piedad, perras que se despelucan, rompedoras de himen, diosas de todos los recién casados, los que buscan un cuerpo callejero, los que aman y buscan amor, los que lloran porque les hace falta un hombre. Ramón, Ramón tu nombre, Ramón que nos invades y te invadimos, Ramón casado, Ramón y su primera vez, Ramón desnudo en cama ajena, Ramón, bendito seas entre todas las ramoneras, déjanos caer en la tentación de tu reino y bendícenos para que nunca falte un Ramón en nuestras vidas. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Elvis. Me parece un final perfecto. Gracias de verdad. Gracias de verdad por compartir tu visión del mundo. Gracias por ser como eres y realmente por trabajar tanto, ¿no? Desde tu comunidad. Te lo agradezco muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y muchísimas gracias a Julia y a todas las personas del Centre LGTBI de Barcelona por hacer posible este encuentro y por interesarse en la poesía de Luis Guerra, de Ramonera. Y nada, me despido dando las gracias una vez más y a todas las personas que han estado aquí siguiéndonos. Así que nada, Elvis, gracias y espero que nos podamos encontrar pronto y te deseo toda la suerte del mundo en todos tus proyectos. Muchas gracias, corazón. Cuídense mucho y para mí ha sido un gusto enorme. Gracias. Igualmente, que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego.